En esta lección vamos a hablar sobre los sustantivos de la segunda declinación. Vamos a ver ejemplos de un sustantivo masculino, de un sustantivo neutro y también de un sustantivo femenino. Vamos a ver las características generales de la declinación, vamos a ver sus terminaciones y vamos a terminar viendo algunos ejemplos prácticos. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de los sustantivos de la segunda declinación, vemos en primer lugar que hay más de una declinación, y es que en el griego hay 3 declinaciones o sistemas de terminaciones en los cuales se clasifican los diferentes sustantivos que hay. Entonces, en esta clase vamos a enfocarnos en los sustantivos que utilizan las terminaciones de la segunda declinación. Y en el griego, los sustantivos de la segunda declinación pueden ser tanto masculinos como femeninos y también neutros. Entonces la mayoría de ellos son masculinos. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo masculino. Aquí tenemos anthropos. Lo primero que nos damos cuenta es que la ómicron es la vocal característica de esta declinación. Podemos ver ómicron en la mayoría de los casos. La omega también va a ser una vocal característica de la segunda declinación, pero no como la ómicron. Entonces, la ómicron es la vocal característica de la segunda declinación. Como ya les dije, la mayoría de los sustantivos de la segunda declinación son masculinos, como podemos ver aquí, anthropos. Entonces, en este ejemplo, podemos notar algunas cosas antes de pasar a la traducción. Lo primero que podemos ver es que el dativo singular siempre va a utilizar la iota suscrita. Aquí tenemos la omega con la iota suscrita. Ahora también cuando vemos el genitivo plural, que es omega nu, el genitivo plural de todos los sustantivos de cualquier género o declinación, incluyendo las palabras que usan terminaciones de sustantivos, siempre van a terminar con omega nu. Entonces, esta terminación omega nu la vamos a encontrar en todas las declinaciones y en cualquier género, sea masculino, neutro o femenino. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo podemos traducir de acuerdo a los diferentes casos cada una de estas terminaciones? Y recordemos aquí que lo que tenemos es un paradigma. El paradigma es un set de todas las formas flexionadas de una palabra basada en una sola raíz. Entonces, estas diferentes terminaciones que tenemos aquí en este paradigma de anthropos deben de aprenderse de arriba hacia abajo, comenzando con la columna de la izquierda. Deben aprenderse primero la columna del singular y yendo de arriba hacia abajo. Os, u, o, on, y después hoy, on, ois, us, hoy. De esa manera se debe de uno aprender las terminaciones de la segunda declinación. Ahora, ¿cómo traducimos este paradigma? Bueno, en primer lugar tenemos el caso nominativo. Cuando vemos este sustantivo, vemos que es un sustantivo que no tiene un artículo definido, como el, la, los, las. Ahora, el griego no tiene un artículo indefinido, como un, uno, unos. Entonces, el artículo indefinido se usa cuando vemos el sustantivo así como lo tenemos ahí, simplemente el puro sustantivo, sin ningún artículo que le acompañe al principio. De tal manera que anthropos puede traducirse como hombre y también puede traducirse como un hombre. Y así sucesivamente cada uno de estos sustantivos. Puede incluirse el un, una, uno, unos, o puede dejarse fuera según sea necesario, según el contexto lo amerite. Usualmente cuando un sustantivo toma el lugar de un sujeto de la oración, va a llevar el artículo indefinido. Entonces, tenemos aquí en primer lugar anthropos.
Anthropos se puede traducir como hombre o un hombre, en el caso nominativo. Después tenemos el caso genitivo, que es el caso de la posesión, de ahí que tenemos de un hombre. Después tenemos el dativo, que es el caso del objeto directo, y el objeto directo en español debe llevar la preposición a para mostrar que es el objeto indirecto. Entonces una traducción es a un hombre. Después tenemos el caso acusativo, que es el caso del objeto directo. Y en el español, el objeto directo, cuando se trata de una persona, va a llevar la preposición a, que se le llama la a del acusativo o la a personal. Entonces tenemos aquí a un hombre. Después tenemos el caso vocativo, anthrope, hombre, se traduce. Pasando a la columna del plural tenemos anthropoi, como ya lo dije, es el caso nominativo y todos los demás casos puede ser hombres o unos hombres. Ahora, como mencioné, si va a comenzar una oración, lo más natural es que comience con unos hombres y utilice este artículo indefinido. La siguiente forma es el genitivo y como dijimos es el caso de la posesión, pero en este caso es plural, entonces tenemos de unos hombres. Enseguida tenemos el caso dativo, que es el caso del objeto indirecto, que debe de llevar la preposición a unos hombres. Después tenemos el caso acusativo, que es el caso del objeto directo, y cuando se trata de personas, como ya lo mencionamos, lleva esta preposición a unos hombres. Y por último tenemos el caso vocativo, hombres. Entonces, de esta forma es como se traducen cada uno de estos sustantivos y se colocan en la oración. Ahora, hay una regla especial de los sustantivos de la segunda declinación que tiene que ver con el acento. Aquí tenemos, por ejemplo, el sustantivo huios, hijo, y esta regla especial del acento de la segunda declinación nos dice que si el acento debe de ir en la última sílaba, en el genitivo y en el dativo debe de llevar el circunflejo, como podemos ver aquí. Entonces, de esta manera tenemos el circunflejo en el plural también y en el dativo plural. Los demás casos, el nominativo, el acusativo, el vocativo, singular o plural, pueden llevar el acento agudo en la última sílaba. Muy bien, tanto anthropos como huios son sustantivos masculinos. Ahora vamos a ver un sustantivo neutro. Aquí tenemos ergon, que significa un trabajo. Y la forma léxica de todos los sustantivos neutros de la segunda declinación va a terminar en omega nu, como podemos saber. Entonces, cuando busquemos un sustantivo en el léxico y este es un sustantivo neutro, así es como lo vamos a encontrar, con la omega nu. Si es un sustantivo masculino, lo vamos a encontrar con la omicron sigma. Ahora, ¿qué observaciones podemos hacer aquí de este sustantivo neutro de la segunda declinación? Vemos en primer lugar que las terminaciones en el genitivo y dativo de los sustantivos neutros de la segunda declinación son exactamente como el genitivo y dativo de los sustantivos masculinos de la segunda declinación. Entonces, la principal diferencia es en el omega nu del nominativo, que es el mismo omega nu del acusativo y del vocativo. De ahí en fuera, el genitivo es exactamente igual que el masculino y el dativo es exactamente igual que el masculino. Otra cosa que podemos observar es que en todos los sustantivos neutros de todas las declinaciones, tanto el acusativo como el nominativo son iguales a sus respectivos nominativos, como podemos ver aquí.
Esto pasa en todos los sustantivos neutros de todas las declinaciones y de todos los números. Ahora otra cosa que podemos observar es que el nominativo y acusativo plural de prácticamente todos los sustantivos neutros y de todas las palabras neutras que usan las terminaciones de los sustantivos siempre va a terminar en alfa. Entonces prácticamente todos los sustantivos neutros plurales en el nominativo y acusativo y vocativo plural siempre van a terminar en alfa. Entonces, como dijimos, la segunda declinación tiene sustantivos masculinos, neutros, pero también tiene sustantivos femeninos. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tenemos eremos, que es un desierto. Como podemos observar, las terminaciones son prácticamente las mismas que las de un sustantivo masculino. Os, u, o, on, e. Hoy, on, ois, us y hoy. Lo único que cambia es que hay que identificar a eremos como un sustantivo femenino. Y esto se va a notar cuando se utilicen los artículos definidos, porque en eremos, en lugar de utilizar jo, que es el artículo definido masculino, se va a utilizar ge, que es el artículo definido femenino. Entonces, la forma léxica de todos los sustantivos femeninos de la segunda declinación termina en omega sigma y se declina exactamente igual que en el masculino. Por último, vamos a ver algunos ejemplos que nos ayuden a poner estas declinaciones en unas oraciones. Entonces tenemos aquí en primer lugar, y tenemos en el color naranja las terminaciones de la segunda declinación. Entonces, estas palabras que tienen terminación naranja son sustantivos de la segunda declinación. Ahora, cuando hablamos del análisis de cada una de estas oraciones, vamos a dar cuenta en primer lugar que tenemos aquí, la primera palabra es anthropos. Y anthropos es un sustantivo nominativo singular masculino. Entonces, este es el sujeto de la oración. Entonces, podemos traducirlo. Un hombre enseguida tenemos pempei, que es un verbo presente, activo, indicativo, tercera persona del singular. Un hombre envía. Un hombre envía o manda. ¿Qué es lo que el hombre manda? Bueno, aquí tenemos un sustantivo que es acusativo, singular, masculino. Y entonces el caso acusativo es el caso del objeto directo. Es el objeto o la persona que está recibiendo directamente la acción del sujeto. Entonces, aunque la raíz es la misma, viene de anthropos, podemos notar que la terminación es anthropon. Entonces, la omega nu nos indica que es el acusativo singular masculino. Entonces, un hombre envía, y como dijimos, aquí tenemos la A del acusativo o la A personal. Un hombre envía a un hombre. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos antropo. Otra vez la misma raíz, pero en este caso es un dativo singular masculino.
y es entonces el objeto indirecto. Es el persona u objeto que se beneficia por la acción del sujeto. Entonces tenemos un hombre envía a un hombre. ¿A quién? A un hombre. Entonces en esta oración podemos ver la diferencia que hay en el español y en el griego cuando se habla de los casos. En español prácticamente utilizamos la palabra de la misma forma en todas las partes de la oración. Hombre, 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 hombre. Pero el griego, como es un lenguaje flexivo, se basa en sus terminaciones para determinar el uso que cada una de las palabras tiene en la oración. Entonces tenemos ahí anthropos, pempei, anthropon, anthropo. Ahora, la oración número 2 es la misma, pero en plural. Entonces, tenemos aquí un sustantivo nominativo plural masculino. Y como es el caso nominativo, sigue siendo el sujeto. Muy bien, entonces tenemos unos hombres. Anthropoi. ¿Qué hacen estos hombres? Pempusi. Tenemos aquí un verbo que concuerda con el sujeto. Un presente activo indicativo. En este caso es tercera persona del plural, que viene de pempo, de enviar. Entonces unos hombres envían ¿qué es lo que envían? Bueno, tenemos aquí anthropus. Por medio de la terminación podemos identificar que este es un sustantivo acusativo plural masculino. Entonces unos hombres envían a unos hombres. Quien recibe la acción directa del envío son estos hombres. Y se me olvidó poner aquí que es el objeto directo. Anthropus. Y entonces tenemos al final anthropois, que es la misma raíz pero con diferente terminación. Esta terminación indica el dativo plural masculino y esto es entonces el objeto indirecto. Entonces unos hombres envían a unos hombres a unos hombres. Ahora este ejemplo parece un poco sencillo, pero está aquí para recalcar la diferencia que hay en las terminaciones griegas, en el orden de las oraciones, comparado con el español. Ahora, ya que el griego tiene sus terminaciones como el indicador del uso de las palabras en la oración, el orden de las palabras en el griego no es tan importante como lo es en el español. En el griego el sujeto puede estar en medio de la oración o al final de la oración y se puede traducir exactamente igual. Muy bien, el tercer ejemplo tenemos aquí douloi, airousi, dora, didaskalus. Douloi, airousi, dora, didaskalus. Entonces tenemos en primer lugar douloi, que es un sustantivo nominativo plural masculino que viene de doulos. Entonces este es el sujeto. Enseguida tenemos airousi, que es un presente activo indicativo, tercera persona del plural, que
concuerda con el sujeto, entonces este es el verbo. Después tenemos Dora, y Dora puede ser tanto nominativo como acusativo, pero como ya tenemos un sustantivo en el caso nominativo, entonces el contexto nos dice que Dora es un acusativo plural neutro. Entonces este es el objeto directo. Y tenemos didaskalos, que es un sustantivo dativo plural masculino. Esto nos da a entender que este es el objeto indirecto. Entonces, ¿cómo traducimos esta oración? En primer lugar tenemos unos siervos y airusi puede significar levantar, quitar, tomar. En este caso vamos a traducirlo quitan. Unos siervos quitan. Y en este caso el objeto directo, como no es una persona, puede ir sin la A del acusativo. Entonces unos siervos quitan regalos a unos maestros. Muy bien, vamos a ver dos ejemplos más. ¿Cómo podemos traducir estas oraciones? Bueno, en primer lugar tenemos apóstolos, y apóstolos es un nominativo singular masculino. Una vez más, este es nuestro sujeto. Enseguida tenemos didaskei, que es un presente activo indicativo tercera persona del singular que concuerda con el sujeto. Entonces este es el verbo de esta oración. Aquí en esta oración vamos a utilizar el artículo definido como ejemplo en dos de los sustantivos, más que nada para que la oración tenga mejor sentido al traducirla. Pero ton viene siendo el artículo definido, el, la, los, las, dependiendo del sustantivo. Entonces ton viene ocupando el lugar del artículo definido el. Entonces tenemos aquí, y podemos ver aquí nada más como introducción, cómo el artículo definido concuerda con el sustantivo que acompaña. Biblion es un acusativo singular neutro. Entonces aquí tenemos el objeto directo acompañado de su respectivo artículo el. Enseguida tenemos theu, y este es un caso que hasta ahorita no habíamos visto. Entonces tenemos aquí, este es un caso genitivo singular masculino, indica posesión. Enseguida tenemos anthropois, y anthropois es un dativo plural masculino. Entonces tenemos aquí nuestro objeto indirecto. Y por último tenemos una vez más el artículo definido tes, que toma el lugar de, en este caso, el. Y tenemos por último un sustantivo femenino de la segunda declinación. Entonces este es un genitivo, una vez más por la terminación u, genitivo singular femenino. ¿Y cómo sabemos que es femenino? Porque el tes nos dice que es femenino, porque este artículo definido solo se usa en palabras o sustantivos femeninos. Entonces, una vez identificado o analizado cada uno de los sustantivos y verbos, vamos a traducirlo. Entonces tenemos en primer lugar
un apóstol ¿Qué hace el apóstol? Didaskei, enseña. ¿Qué es lo que enseña? ¿Cuál es el objeto directo? El libro ¿Cuál libro? Dice ahí genitivo, singular masculino. Theou, el libro de Dios. Anthropois es plural, entonces es a, recuerdan la preposición a en el dativo del objeto indirecto, a unos. Vamos a ponerlo acá abajo. Hombres. Y como termina con eremu. Si no tuviera el artículo definido sería de un desierto, pero como tiene el artículo definido tes, entonces sería a unos hombres del desierto. Ahora nuestro último ejemplo, carpus kai artus estiusin tecna. Muy bien, vamos a comenzar. Carpus es un sustantivo, entonces este es un sustantivo acusativo plural masculino de carpos, que significa fruta. Kai es la conjunción y. Entonces, carpus es el objeto directo. Y kai une a dos oraciones o dos sustantivos que tienen el mismo valor. Entonces nos vamos a dar cuenta que artus también es un acusativo plural masculino de artos, que significa pan, y también es un objeto directo. Y bien puede haber dos objetos directos gracias a la conjunción kai, que los pone los dos en el mismo lugar. Ahora después tenemos aquí el verbo estiusi, y este verbo es un presente activo, indicativo, tercera persona del plural. Ese es nuestro verbo. Y por último tenemos tecna, que tecna es un sustantivo nominativo plural neutro. Tecna, niños. Entonces este es nuestro sujeto. Como podemos ver, el sujeto en esta ocasión se encuentra al final de la oración y el verbo se encuentra también casi al final. El griego tiene esta flexibilidad gracias a sus terminaciones, gracias a las inflexiones de sus sustantivos y verbos. ¿Cómo traducimos esta oración? Unos niños que hacen estiusi, comen. ¿Qué es lo que comen? ¿Quién recibe o qué cosa recibe directamente la acción del sujeto? Bueno, ya lo tenemos aquí, los dos sustantivos en el caso acusativo. Frutas. ¿Y qué más? Y pan. Entonces, esta es la segunda declinación. Estos son algunos ejemplos que tienen que ver con la segunda declinación, que nos ayudan a poner estas piezas juntas. Recordemos entonces por última vez que cuando hablamos de la segunda declinación, estamos hablando de sustantivos masculinos, estamos hablando de sustantivos neutros y estamos hablando incluso de algunos sustantivos femeninos. Entonces, esta es la segunda declinación
o el segundo grupo. Entonces, esta es la segunda declinación y estos fueron algunos ejemplos de sustantivos que utilizan las terminaciones de la segunda declinación.